momento, la asambleísta Silvia Salgado interviene en el Pleno. Quiero empezar diciendo que este país no nace hoy, ni hace 5 años, ni hace 12 años, que tiene una historia y tiene una trayectoria, especialmente en el ámbito político, que no conviene olvidar en estos momentos y que por el contrario tiene que ser el resultado de la mayor objetividad pensada no en una reforma constitucional de coyuntura, que sería lo más grave, sino en avanzar en lo que acá se ha dicho, que es precisamente devolverle la credibilidad al pueblo ecuatoriano, devolverle la institucionalidad que garantice ante todo superar lo que ya vivió. Este país, antes de la Constitución del 2008, las autoridades de las diferentes funciones eran resultado precisamente de la primera sesión en donde se instalaban los congresos. Ahí se elegía no solamente presidente del Congreso, no era mucho el interés. Los medios de comunicación podrán, desde sus archivos, dar cuenta de cómo se designaba el presidente, los directivos del Congreso, y al otro día estaba publicitando quién era el contralor, quién era el procurador, quién era la Corte, quién eran los representantes a la Corte, quién eran los defensores. En definitiva, esa realidad que hacía precisamente que las mayorías, en muchos casos, del poder controlaban las funciones del Estado a partir justamente de lo que se llamaban las componendas, que son palabras muy de atrás, que lastimosamente con esta propuesta va a recuperarse estas prácticas y va a recuperarse, en definitiva, estas modalidades de entender la democracia como la posibilidad del control del Estado a partir de esta democracia de representación que es y que constituye el poder legislativo. Esto que generó crisis en el país, ciudadanas y ciudadanos, esto eran los temas de debate en ese gran pacto social que constituyó el proceso de Montecristi. Y precisamente se incorpora la participación ciudadana como protagónica, y así lo dice el artículo 61.7 cuando habla de derechos de participación. No estamos hablando de una institucionalidad cualquiera, de que quién hace el proceso de selección y quién pasa los nombres, no. Estamos hablando de derechos de participación cuando dice que esos derechos de los ciudadanos incluyen desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades. Y habla de un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativa, pluralista, democrática, que garantice su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la participación intergeneracional. Estoy partiendo de un fundamento constitucional referido a derechos. En eso estoy fundamentando lo que la Constitución de Montecristi marca una ruptura de ese límite que tiene la democracia de representación, que somos nosotros, la clase política representada en la Asamblea Nacional, y avanza y propone justamente generar y construir ese poder soberano en base a la participación protagónica de los ciudadanos y en este caso de el derecho a desempeñar empleos y funciones públicas en base a méritos.
Y cuando hoy estamos planteando una enmienda constitucional, estamos simplemente diciéndoles, ¿qué les pasa, ciudadanos? Venir ustedes a pretender a través de comisiones seleccionadoras, de concursos de méritos de oposición, de apelaciones, cuando nosotros estamos acá. Eso es alejarse precisamente de lo que es y exige en estos momentos y cada vez más los ciudadanos, el que estas instancias del poder político representen sus intereses. Por eso es que hoy estamos planteando de que sí pueden seguir funcionando este Consejo de Participación Ciudadana y hay que formar una comisión técnica para que ellos reciban las carpetas, seleccionen, pero al final de cuentas somos nosotros, la clase política, la que vamos a decidir si es que nos conviene el primero, que de pronto es el resultado del concurso, o nos interesa el 10º. Acá no va a haber el respeto que aquí se ha dicho, que lo que se quiere es respetar lo que el pueblo quiere. Aquí, por el contrario, lo que se va a hacer a través de esta enmienda es seguir utilizando a estas comisiones seleccionadoras y al final de cuentas, la clase política, el reparto regresa a este país. Miren ustedes lo que acaba de proponerse también con esta reforma, cuando ahí inclusive se está cambiando la Constitución para que el presidente o la presidenta del Consejo de la Judicatura ya no sea el designado en la terna por la Corte Nacional, sino sea precisamente el elegido entre los vocales. Es decir, que de la terna del Ejecutivo bien puede ser el presidente del máximo organismo de administración de justicia. ¿Dónde está la independencia que a través de las diferentes leyes, discusiones y debates hemos insistido? Con esta reforma, claramente en el caso del Consejo de la Judicatura, el representante del gobierno o propuesto por el gobierno va a dirigir el órgano administrativo de la justicia del país. Eso está sucediendo precisamente con esta propuesta. Entonces, el espíritu constituyente que se asienta sobre el poder popular, sobre la soberanía, sobre la participación ciudadana, sobre la democracia directa, sobre esa democracia sustancial que son los derechos humanos, esa es precisamente la que se desprecia y prevalece la democracia representativa. Y con esto, yo no aspiro a que se pierda legitimidad, preponderancia, que debe tener obviamente la democracia de representación. Pero lo que sí vemos desde la condición de ciudadanos cualquiera es una resistencia de una clase política a ceder poder a los ciudadanos. Eso es precisamente lo que está en juego en este momento. En lugar de plantear arreglos, propuestas institucionales para perfeccionar justamente esta tarea de la quinta función del Estado, que favorezca el equilibrio de poderes, simplemente estamos retornando a un modelo cuestionado que generó crisis, que desconfía de los ciudadanos, que expulsa a los ciudadanos de las decisiones trascendentales como de elegir autoridades, y estamos volviendo a concentrar el poder político en la clase política, que obviamente es resultado de la voluntad a través de unas elecciones, pero que sin lugar a dudas, en el 2008 se planteó un avance importante que es el fortalecimiento de la democracia directa. Al margen y entendiendo el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, sin embargo, esta Constitución, que no se trata de aprobar tal o cual artículo del artículo 120 o tal otro artículo, sino de entender que está transversalizada por derechos de participación. Habría que cambiar casi, diría yo, toda la Constitución a efectos de
que ésta se adecue a este interés planteado. Yo quiero, en definitiva, entonces, plantear que aún quedan interrogantes pendientes. Con esto me pregunto y pregunto a ustedes y a la ciudadanía a la reflexión. Con esta propuesta de reforma o de enmienda constitucional, ¿cuánto estamos profundizando la democracia? ¿Cuánto aporta a profundizar esa democracia? O simplemente lo que hacemos es robustecer esas viejas prácticas y de buscar el mayor control. ¿Cuánto estamos ganando la Asamblea Nacional de legitimidad social cuando precisamente se está corporativizando la decisión y la selección de autoridades? ¿Y cuánto de legitimidad, ya termino, presidente, y cuánto de legitimidad tiene y va a tener esta decisión de la Asamblea, si es que hay los votos, porque tiene que ser con las 2/3 partes, cuando estamos a días de elegir un nuevo gobierno? ¿O no será que esto de la enmienda coyuntural termine virando la tortilla cuando de pronto no sabemos cuáles van a ser las nuevas mayorías? Miren ustedes, ¿cuáles van a ser las nuevas mayorías? Entonces, en este momento serán unas y en otro momento serán otras. Y la participación ciudadana como derechos no debe estar condicionada ni dependiendo de esas mayorías. Por eso, presidente, por eso, ciudadanas y ciudadanos, estas reformas y estas enmiendas a la Constitución no hacen más que ratificar un retroceso en derechos y acabar con ese pacto social del 2008 que significa la Constitución de Montecristi. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted, Salgado. Tiene la palabra la asambleísta Gabriela Larrategui. La asambleísta Silvia